La estudiante de la institución educativa privada El Triunfo recibe una cordial y calurosa bienvenida, esperando te encuentres perfectamente bien de salud en uno de tus padres, seres queridos y familiares. En esta oportunidad vamos a desarrollar una nueva sesión de aprendizaje en el curso de Historia para cuarto secundario. Te saluda gentilmente el profesor Mario Ojeda Rodríguez. Antes de iniciar con nuestra sesión de aprendizaje, es importante y muy necesario siempre recordar nuestro compromiso con la pandemia de la COVID-19 para hacerle frente y luchar activamente practicando nuestras normas y protocolos de bioseguridad, que están resumidos en el distanciamiento social y el aislamiento social. Recordar siempre que ahora ya el Estado peruano ha establecido formalmente el uso de doble mascarilla cuando tengas que salir de casa, hacer cualquier gestión, compras o cualquier actividad pública. Recuerda, se recomienda que siempre se hagan mascarillas KN95, mayor protección porque tienen 5 capas de protección, y adicionalmente el uso de tu protector facial o careta facial. Esos dos elementos son sumamente necesarios e importantes para evitar el bloqueo del virus que está en el ambiente en el exterior de tu casa. Pero nunca olvides también portar contigo tu atomizador o spray de alcohol o alcohol en gel para poder echarte y rociarte las manos, el rostro, el cabello constantemente. Recuerda que el virus está en el ambiente, recuerda que el virus está en el aire y que puede caer en tu cabello y en tu ropa, y siempre hay que evitar el congestionamiento de gentes. Siempre tienes que evitar juntarte donde hay aglomeración. Eso se llama distanciamiento, 2 metros de distancia como mínimo. Queda en tus manos cuidarte y cuidar a tu familia. Recuerda que al llegar a casa tienes que rociarte alcohol en tu cuerpo para poder evitar que el virus ingrese dentro de tu hogar. Y al llegar a casa internamente, lavarte las manos constantemente con jabón, el rostro, y desechar esa ropa en agua y jabón para evitar que el virus se propague. Cuídate mucho, cuida de tu familia, que esta batalla solamente la podremos ganar con buena actitud, compromiso y responsabilidad. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante con relación a la historia del Perú. Vamos a tocar un tema relacionado al formativo peruano, el cual ya empezamos la semana pasada. Es importante recordar que el formativo es uno de los periodos iniciales y más importantes de la historia del Perú, porque aquí vamos a encontrar justamente el inicio de las altas civilizaciones o altas culturas del Perú. Es muy diferente hablar de primeros pobladores que encontramos en el periodo lítico, en el periodo arcaico. Sin embargo, en este periodo vamos a encontrar ya el establecimiento formal a través del sedentarismo formal en diferentes regiones del Perú. Se puede hacer énfasis en la zona de la costa y de la sierra inicialmente, porque el formativo andino se inicia en la sierra y por ende se concluye que las primeras y las altas culturas del Perú se inician en la zona andina y que se esparcen hacia la costa. Este periodo es notable resaltar que se va a dar un desarrollo bastante admirable con respecto a lo que es la revolución agrícola o a la revolución de la agricultura, como también se le conoce. La agricultura va a sufrir cambios notables debido a la presencia de personas y grupos humanos que van a desarrollar diferentes técnicas, métodos que van a permitir un avance bastante acelerado en el proceso de la agricultura, generando mayor producción, excedentes productivos y económicos que van a permitir satisfacer la necesidad de todos los pobladores de este gran periodo. El formativo peruano, cronológicamente, se desarrolla entre los 2000 años a 1800 a.C. Recordemos que son aproximaciones y se extiende hasta los 200 años después de Cristo aproximadamente. Aquí es importante también denotar de que la influencia religiosa, y gracias al establecimiento de la teocracia y a la presencia de los sacerdotes o castas sacerdotales, va a generar el establecimiento de una creencia o veneración o adoración a un dios, que en este caso va a ser el jaguar. Sin embargo, de acuerdo a la iconografía encontrada en diferentes escenarios de la costa y sierra, se va a evidenciar la presencia del cóndor, el jaguar y la serpiente.
que se le va a llamar una trilogía, que va a ser difundida especialmente por la cultura llamada Síntesis Cultural del Perú, o Primera Síntesis Cultural del Perú, que es la cultura chavín. Esto va a generar una influencia en el sometimiento de los pueblos a través del poder religioso y por ende también del poder militar. Esto va a generar que de una otra manera Chavín se constituya como el pueblo o cultura principal, el pueblo o cultura que va a someter a todos los pueblos de costa y sierra, por la influencia que va a tener en diferentes aspectos encontrados en los otros pueblos, llámese Sechín, Paracas, Pucará, Mirú, Salinar, Cumpihuasi, Cotox, etc. Es importante también mencionar que la influencia chavinoide va a estar presente en todos los pueblos de este periodo, entre el 2000 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Vamos a encontrar la presencia de construcciones de centros ceremoniales con aspectos bastante interesantes, patrones arquitectónicos que van a ser fortalezas amuralladas, como observamos en esta imagen, que son bloques de piedra que van a permitir la protección de los centros que estaban hechos internamente de piedra y barro, y esto se denota por la amenaza de otros territorios, por la amenaza de otros pueblos que venían de otros lugares con relación a su extensión territorial. Aquí vemos una imagen representada en la cual observamos fortalezas amuralladas con un ingreso principal y salones bien distribuidos. Esto de acá lo observamos en esta foto. Igualmente, estas son los muros de piedras muy perfectamente trabajados. Ojo, es importante señalar que no utilizaron ningún tipo de cemento, pegamento o argamasa para unir las piedras. Sin embargo, el trabajo pulimentado de la piedra fue muy interesante y muy sorprendente. Utilizaron barro, adobe, para unir algunos tipos de piedras como vemos acá, observamos aquí, y esto también permitió el fortalecimiento de las murallas por las piedras de gran tamaño y el corte perfecto que tenían. Podemos evidenciar en esta imagen que lo característico en la parte arquitectónica del periodo formativo peruano son las plataformas escalonadas, como observamos acá. Estas escaleras son las que nos permiten distribuirnos a los diferentes pisos que vamos a encontrar en las construcciones. Ahora, importante mencionar también que estas plataformas hundidas en forma de U servían de una u otra manera como centro de sacrificios humanos. Se ha comprobado de que las culturas del formativo peruano desarrollaron sacrificios humanos en honor a sus dioses como ofrendas ceremoniales. Esto lo hacían con la intención de generar lluvias, generar producción alimenticia, para pedir que cesen de una u otra manera las inclemencias climáticas, o querían la producción de diferentes cultivos o especies que necesitaban. Esto era considerado algo sagrado, estuvo muy presente en la religión dentro del desarrollo de estos pueblos, y podemos observarlo en esa distribución de esta imagen en las construcciones de centros ceremoniales. Recordemos que los centros ceremoniales en el periodo de Chavín, de Sechín, de Paracas, Pucará y todos los pueblos relacionados a este periodo del formativo peruano van a tener diferentes actividades o giros. Va a ser considerado un centro religioso donde se realizará cultos religiosos ligados, lógicamente, a las ofrendas, a los sacrificios humanos. Luego van a ser centros políticos, donde se va a emanar el poder hacia los demás territorios. Luego va a ser utilizado como viviendas para la clase alta o sacerdotes, o la famosa casta sacerdotal. Y además de ello, se van a también utilizar como centro de almacenes o depósitos alimenticios para poder abastecer a todos los pueblos de este periodo. Esto va a estar a cargo de una clase política importante, que es la casta sacerdotal, que va a ser conocida como teocracia. En este espacio podemos observar de que tenemos tres momentos iniciales importantes del formativo. Recordemos que el formativo es un periodo que empieza aproximadamente los 2000 años antes de Cristo y se proyecta hacia los 200 después de Cristo. Esto, ojo, se puede, digamos así, establecer fechas debido a las cerámicas encontradas.
al análisis, la investigación de diferentes elementos y básicamente a las cerámicas que va a ser conocido como el desarrollo de la alfarería y también a los diferentes elementos de metal, oro, plata que van a utilizar, que va a desarrollarse la orfebrería en este periodo. Y de acuerdo a eso se ha establecido una cronología, una división del tiempo en estos periodos. Tenemos el formativo inicial, que empieza desde 1800 o 2000 años antes de Cristo, aproximadamente, y se proyecta hacia los 1000 antes de Cristo. El formativo medio, que continúa desde 1000 antes de Cristo y se proyecta hasta los 400 antes de Cristo. El formativo final, que se va a iniciar de los 400 antes de Cristo y se va a proyectar hasta los 200 después de Cristo. Esas son fechas aproximadas que de una u otra manera van a determinar características y rasgos diferentes en cada uno de ellos, lógicamente estableciendo algunos pueblos o culturas de cada uno de estos fases o momentos de formativo peruano. Característica más importante del formativo andino. Vamos a encontrar que de una u otra manera se va a desarrollar una explosión o crecimiento demográfico muy acelerado, que va a generar el establecimiento formal en diferentes regiones, lo que llamamos un sedentarismo formal. Además de ello, vamos a desarrollar de una u otra manera un estado político que va a ejercer mucho poder sobre todos los pueblos y que está ligado a la religión, lo que vamos a constituir o llamar como teocracia, y conformado la clase poderosa como las castas sacerdotales. Importante también mencionar en esta parte de que se va a desarrollar lo que es la alfarería, los inicios de la cerámica, propiamente dicha, una cerámica monócroma, donde va a resaltar el color negro. Utilización de una forma globular con gollete, que es característico. No vamos a encontrar una cerámica muy atractiva, a excepción de Paracas, que sí va a haber una policromía, pero son los inicios de la cerámica. Esta cerámica posteriormente en el Perú, las otras culturas que posteriormente vamos a ver, van a desarrollar notablemente diferentes técnicas para mejorar y hacer, bueno, de la cerámica peruana una de las mejores de Sudamérica o de América precolombina. Importante mencionar también aquí el uso de lo que es la orfebrería. La orfebrería, que es una técnica que se utiliza para el desarrollo de los metales. Básicamente el oro, la plata, las piedras preciosas. Van a trabajar muy bellamente el oro, la plata, las piedras preciosas y lo van a hacer parte de su ajuar religioso, de su ajuar personal. La clase política alta utilizaba joyas de oro, plata y piedras preciosas. Importante también mencionar que esta imagen que estamos observando aquí representa básicamente una iconografía muy tradicional en todos los pueblos de la costa, y donde se va a evidenciar justamente la fusión de los tres elementos naturales considerados dioses, al cóndor, el jaguar y la serpiente. Observamos a un hombre, o sea, a un ser antropomorfo, básicamente, que tiene dientes de felino, como observan aquí, tienen garras de cóndor, tienen cabello de serpiente. Este personaje es el que se representa, por ejemplo, en el Anzón monolítico, el que se representa, por ejemplo, en la Estela Raimondi, en el obelisco Tello, el que se representa en muy parecido en lo que es los monolitos de Sechín, donde va a haber una influencia chavinoide, podemos decir que la cultura pre-chavín, y este ser es considerado el personaje más importante, el líder del pueblo, que se va a representar básicamente con todos los poderes políticos, religiosos, que van a dominar a los demás pueblos. Importante mencionar también que en estos centros ceremoniales van a existir la presencia de emblemas, la presencia de imágenes creadas por ellos que van a representar sus dioses principales. Esos centros eran sagrados. Ninguna persona común y corriente podía ingresar de manera casual o de manera deliberada a estos centros, porque eran considerados una falta muy grave y por ende eran sacrificados.
eran centros políticos muy importantes, muy respetados. En muchos de los casos se han encontrado imágenes de piedra, como son las famosas cabezas clavas, que van a ser de una u otra manera los custodios, vigilantes y guardianes de los centros ceremoniales religiosos. Chavín tuvo una técnica muy importante para dominar a los pueblos. A través de la religión controlaba el agua, elemento hídrico importante para el desarrollo de la agricultura, que al controlar el agua los pueblos necesitaban y tenían que aceptar el dominio o sometimiento de la cultura chavín. En el formativo peruano vamos a encontrar tres fases importantes: el formativo inferior o inicial, el formativo medio y el formativo superior, en el cual vamos a encontrar en el inicial, con la cultura Sechín, famosos centros ceremoniales, característico, ojo, el templo de Sechín Alto y Bajo Sechín, Pacopampa, Puntuguas y Garagay, que se caracterizó por el surgimiento de los templos pre-chavinoides, ya edificando construcciones de piedra muy interesantes, y se va a encontrar la presencia del jaguar como dios principal. Formativo medio, el más importante, donde vamos a encontrar al primer horizonte andino, o también la primera síntesis cultural, que va a ser la cultura chavín, también conocida como la primera cultura panperuana, porque abarcó todos los centros de la costa y de la sierra respectivamente. El formativo superior, final o transición, que es la descomposición del estado chavín, cuando Chavín entra ya en decadencia, el apogeo comienza a entrar en declive, y surgen otros pueblos como la cultura Paracas, la cultura Vicús en la fase inicial, Pucará en la zona altoandina, Salinar y Virú en la costa norte del Perú. En sí, este periodo va a ser uno de los más importantes porque constituye el inicio de las altas culturas y altas civilizaciones en el Perú. Bien, estimados estudiantes, ha sido un gusto poder compartir parte de sus conocimientos para que ustedes puedan aprovecharlos en cualquier tarea académica que requieran. Cuídense mucho, recuerden siempre los consejos que les doy. Estamos en una pandemia muy difícil y depende de nosotros cuidarnos y salvarnos. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.